Orden del día para la sesión de Comisión Tercera de Presupuesto de Asuntos Fiscales correspondiente al día 23 de febrero del año 2026. Primera elección mesa directiva de Comisión Tercera. Segundo estudio proyecto de acuerdo número 02 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidados como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026. Tercero, proposiciones y asuntos varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se pone en consideración el orden del día leído. Concejales que estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por los 4 honorables concejales de Comisión Tercera presentes. Muchas gracias, señora secretaria. Continuemos con el orden del día. Primero, elección mesa directiva de la Comisión Tercera. Concejales, entonces vamos a elegir la mesa directiva para la Comisión Tercera de Asuntos de Presupuesto. Concejal que desee postular algún concejal para que presida la mesa directiva. Concejal Elodia, tiene el uso de la palabra. Gracias, concejal Carlos. Yo postulo al concejal Carlos Acosta. ¿Algún otro postulado? Bueno, no oyendo más postulado, pongo a consideración de los honorables concejales la postulación presente. Concejales que estén de acuerdo con la postulación elevada por la concejala Elodia, por favor levantar la mano. Señor presidente, se eligió como presidente por los 4 honorables concejales el concejal Carlos Acosta. Muchas gracias, señora secretaria. Continuemos con el orden del día, por favor. Presidente, faltaría la elección del vicepresidente. Sí. Propongo concejales que quieran proponer algún concejal para que sea vicepresidente de la mesa. Concejal Wilmer, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo muy especial. Postulo a la concejal Elodia León para que haga parte de la mesa directiva de esta comisión. Concejales que estén de acuerdo con la postulación elevada por el concejal Wilmer Beltrán Contreras, por favor, elevar la mano. Señor presidente, cerramos las votaciones. Es elegida como primer vicepresidente de la comisión la concejal Elodia León por los 4 honorables concejales de Comisión Tercera presentes. Bueno, muchas gracias por la confianza depositada en nosotros dos. Y entonces, señora secretaria, continuemos con el orden del día. Segundo estudio proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026. Bueno, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, un cordial saludo para los concejales, la jefe de la oficina que nos acompaña el día de hoy y las personas que nos vean a través de la página Facebook Live y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo. Muy buenas tardes para todos ustedes. El señor alcalde municipal radicó el proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por medio del cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado sobre tasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca, por aplicación del rezago catastral para la vigencia 2026. Que corresponde a la Comisión Tercera, que el día de hoy, y de acuerdo a la designación del señor presidente de la corporación, vamos a estudiar entonces en este momento este importante proyecto. La ponencia le fue asignada al concejal Wilmer Beltrán. Entonces, honorable concejal, tiene el uso de la palabra para que nos rinda la ponencia de proyecto de acuerdo número 002 del 2026. Tiene el uso de la palabra, concejal.
Gracias, honorable presidente, por darme el uso de la palabra. Entonces me va a permitir lo que es la lectura de la ponencia del proyecto de acuerdo que me fue asignado. Respetados señores, cumpliendo con la misión asignada como ponente del proyecto de acuerdo en referencia, me permito manifestar lo siguiente. El proyecto de acuerdo ha sido presentado por el señor alcalde, por lo cual, en relación con la facultad para la iniciativa de un proyecto de acuerdo, este cumple con las disposiciones legales sobre la materia. De acuerdo con las disposiciones de la Ley 136 de 1994, el Consejo Municipal sí posee la facultad constitucional y legal para estudiar, decidir y aprobar el presente proyecto de acuerdo. Como le expresa el autor en su exposición de motivos, el proyecto se sustenta en los siguientes aspectos. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el principio de unidad de materia en tanto se ocupa de un único asunto, consistente en el establecimiento de condiciones especiales de pago de impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal 2026, aplicable a predios rurales cuyo cobro se realiza como sobretasa sobre el avalúo catastral con el fin de mitigar el impacto derivado del incremento de los avalúos producto de la actualización catastral. Primero, documentos anexos. No se adjuntaron documentos anexos por parte de la Administración Municipal. Dos, competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo está establecida en el numeral 4 del artículo 313 y el artículo 338 de la Constitución Política. Asimismo, se encuentra la competencia del Consejo señalada en el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. Tercero, análisis de la legalidad. Competencia del Consejo en materia tributaria. Frente a los aspectos constitucionales y legales del proyecto, encontramos plenamente establecida la competencia de la Corporación para dar trámite, estudio y adoptar una decisión frente a la propuesta presentada por el alcalde. El artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política, establece, corresponde a los consejos, 4, votar de conformidad con la Constitución y la ley y los tributos y los gastos locales. Por su parte, dispone el artículo 338 del mismo Estatuto Constitucional lo siguiente. Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que los proporcionen, pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de los hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comiencen después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. En concordancia y desarrollado de lo anterior, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 atribuyó la competencia del Consejo la siguiente, y atribuyó la competencia del Consejo lo siguiente. Artículo 32, atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012. El nuevo texto es el siguiente. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En relación con la autonomía de las entidades territoriales, de la que se le ha manifestado que el reconocimiento de la autonomía se constituye en una garantía para las entidades territoriales y en una declaración expresa de transferencia en algún grado de poder político a las mismas. La Constitución Política de Colombia le ha plasmado en el artículo 287 de la siguiente manera.
Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. 2, ejercer las competencias que le correspondan. 3, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4, participar en las rentas nacionales. Del artículo citado resalta la facultad de la que gozan las entidades territoriales para administrar los recursos y establecer sus tributos en lo que la doctrina ha denominado autonomía fiscal y que ha sido definida como el conjunto de competencias que estos entidades territoriales tienen para la ordenación de los ingresos y los gastos públicos en el marco del ordenamiento constitucional y legal. El marco de la autonomía fiscal comprende todo lo relacionado con el presupuesto, administración de deuda, celebración de contratos de empréstitos y el tema objeto del presente concepto, la autonomía tributaria. Todo lo anterior nos permite concluir que en efecto existe competencia constitucional y legal para que el Consejo Municipal pueda dar trámite y decidir el proyecto de acuerdo. Descuento de alumbrado público. Las condiciones especiales de pago aplicadas al impuesto de alumbrado público son medidas temporales y objetivas adoptadas por la unidad territorial para ajustar la liquidación de este tributo cuando una circunstancia extraordinaria altera de manera abrupta la base sobre la cual se calcula. Su finalidad es corregir por una sola vigencia las distorsiones derivadas de un ajuste técnico, manteniendo la proporcionalidad entre la obligación tributaria y la capacidad contributiva, sin modificar de forma permanente los elementos estructurales del impuesto ni el régimen tarifario ordinario. El proyecto atiende concretamente el incremento masivo de los avalúos catastrales en predios rurales causados por la actualización catastral nacional realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, que al utilizarse como base para la sobretasa del impuesto de alumbrado en predios sin servicio eléctrico genera aumentos puntuales y generalizados en las liquidaciones. La propuesta busca mitigar ese efecto durante la vigencia fiscal 2026 mediante reglas transitorias objetivas y verificables que aproximen el pago a la capacidad contributiva previa a la actualización, evitando cargas desproporcionadas para propietarios rurales. En cuanto a los descuentos que propone el proyecto, la medida establece reducciones porcentuales aplicables únicamente a los predios rurales que acrediten un incremento del avalúo o del impuesto causado por encima de un umbral predeterminado. Dichos descuentos son proporcionados al nivel de incremento, se aplican por una sola vigencia y requieren como condición la verificación de la diferencia frente al avalúo del periodo anterior con base en la información catastral oficial. Esos alivios no constituyen exoneraciones permanentes ni alteran la tarifa ni la base estructural del tributo, sino que operan como una corrección transitoria dirigida y focalizada para reducir el impacto económico inmediato sobre los contribuyentes más afectados. Las normas que respaldan la propuesta son las que regulan el impuesto de alumbrado público, la actualización catastral que origina la situación y la competencia municipal para adoptar medidas locales, en particular la Ley 1819 del 2016 en su artículo 349, que regula el impuesto de alumbrado público y autoriza que en los predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, su cobro pueda efectuarse mediante una sobretasa sobre el impuesto predial. La Ley 2294 del 2023, artículo 49, ordena la actualización masiva de valores catastrales rezagados y constituye la causa fáctica del aumento de valudos que motiva la medida. Y la Ley 136 de 1934, en su artículo 32, modificado por la Ley 1551 del 2012, atribuye a los consejos municipales la facultad de establecer, reformar o eliminar tributos y, por tanto, legitima la competencia del Consejo Municipal de Huasca para tramitar y votar este presente acuerdo. En conclusión, el proyecto configura una medida transitoria, objetiva y focalizada que busca preservar la equidad en la carga tributaria frente a incrementos abruptos originados en la actualización de avalúos catastrales.
Los descuentos propuestos son correctivos no estructurales, aplicables por única vigencia y condicionados a criterios verificables, de modo que se protege la capacidad contributiva de los contribuyentes rurales sin alterar permanentemente la regulación del impuesto de alumbrado público. Cuarto, exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación de cualquier proyecto de acuerdo. Se expone que el proyecto tiene como finalidad establecer una medida temporal para la vigencia 2026 que permita mitigar el impacto económico generado en los propietarios de predios rurales como consecuencia del incremento significativo de los avalúos catastrales. Citación que aumenta el valor del impuesto del alumbrado público cuando éste se liquida como sobretasa sobre el avalúo por no existir servicio de energía eléctrica. En ese sentido, se propone aplicar un descuento excepcional que ajuste la carga tributaria a la capacidad de pago de los contribuyentes, evitando que el aumento del avalúo se traduzca en una obligación desproporcionada y garantizando condiciones de equidad y justicia tributaria, mientras se adoptan medidas estructurales en vigencias posteriores. Quinto, texto del proyecto, en su título, parte considerativa, y el proyecto a debatir es el siguiente. Proyecto de acuerdo número 02 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación de rezago catastral en la vigencia 2026. El Consejo Municipal de Huasca, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 287, 313, numeral 4 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 136 de 1994, artículo 32, numeral 6, y sus modificaciones contenidas en la Ley 1551 del 2012, y considerando, primero, que el artículo 209, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla como fundamento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 2. Que de acuerdo con el artículo 287, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 5. Establecer, recaudar y administrar tributos a favor del respectivo orden municipal. 3. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 313 de la Constitución Política, corresponde a los consejos, primero, reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 4. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 32, literal 136 de 1994, además de las funciones que se le señalan a la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. 6. Establecer, reformar o eliminar tributos, condiciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. 5. Que la ley 1819 del 2016, en el artículo 349, inciso primero, dispone elementos de la obligación tributaria. Los municipios y distritos podrán, a través de los consejos municipales y distritales, adoptar el impuesto al alumbrado público. En los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica, los consejos municipales y distritales podrán definir el cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del impuesto predial. 6. Que, conforme a la información emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el municipio de Huasca ha sido incluido dentro del desarrollo de la actualización masiva de valores catastrales rezagados en las zonas rurales, que permiten por una sola vez realizar el ajuste automático al que se refiere el artículo 49 de la Ley 2294 del 2023, situación que genera para el área rural del municipio de Huasca que los avalúos catastrales con vigencia 2026 tengan un incremento significativo, por el cual el Consejo debió establecer condiciones especiales de pago en materia de impuesto predial unificado y modificado transitoriamente a el calendario tributario de la vigencia 2026 con el fin de mitigar el impacto en la liquidación y pago del impuesto predial en la vigencia 2026 por el ajuste de la base gravable referida.
impacto que igualmente se genera para la liquidación del impuesto de alumbrado público en el caso de los predios rurales a quienes se les cobra este impuesto como sobretasa predial por no tener servicio de energía. Séptimo, que existen muchos predios rurales en el municipio de Huasca a los que se les liquidan el impuesto de alumbrado público como una sobretasa del impuesto predial, ya que estos predios no son usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica y la base gravable de este impuesto es el avalúo catastral como lo dispone la ley 1819 del 2016. Octavo, como lo dispone la ley 2294 del 2023, se hará una actualización masiva de valores catastrales rezagados que permitan por una sola vez realizar un ajuste automático de los avalúos catastrales de todos los predios del país, entre ellos los predios rurales que se encuentran en la jurisdicción territorial del municipio de Huasca. Al incrementarse el avalúo catastral directamente se incrementará el impuesto de alumbrado público para estos predios, presentándose una carga impositiva aún mayor para los contribuyentes del impuesto predial, lo que va en contravía de los principios constitucionales, tal como así lo expresa la Sala Tercera del Consejo de Estado en el fallo enunciado en el numeral quinto. Su finalidad no es incentivar, estimular o preferir determinados sujetos o actividades, sino simplemente no perjudicar. Es decir, realizar los principios de justicia, equidad, progresividad y capacidad económica. Por tanto, la principal característica de los beneficios tributarios es que inciden en la determinación de la obligación tributaria antes de que ésta se configure. Noveno, que para mitigar el impacto del aumento en el avalúo catastral de la vigencia 2026, producto de las disposiciones de la Ley 2294 del 2023, artículo 49, en la liquidación de la sobretasa aplicada para el impuesto de alumbrado público sobre dicho avalúo en predios rurales, se hace necesariamente establecer condiciones especiales para liquidación y pago de dicho impuesto en la vigencia 2026. De esta manera se acuerda, artículo primero, regla especial para el pago del impuesto de alumbrado público de la vigencia 2026, predios rurales, para los contribuyentes del impuesto de alumbrado público y que son propietarios de predios rurales que no sean usuarios del servicio domiciliario de energía eléctrica en el municipio de Huasca, cuyo impuesto de alumbrado público se liquida con sobretasa sobre el avalúo catastral del predio de manera conjunta con el impuesto predial, de conformidad con el Acuerdo Municipal 055 del 2023, se les aplicará un descuento del 30% sobre el valor liquidado por el impuesto en la vigencia 2026 y cuyo avalúo catastral se incrementa en un porcentaje igual o superior al 50% sobre el valor del avalúo catastral de la vigencia 2025. Parágrafo. Si por cualquier circunstancia, al aplicar la base de información catastral vigencia 2026 emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los predios rurales del municipio de Huasca, producto de la actualización masiva de valores catastrales rezagados que permiten por una sola vez realizar el ajuste automático al que se refiere la Ley 49, la Ley 2294 del 2023, el avalúo catastral resultante para vigencia 2026 se haya incrementado por un porcentaje inferior al 50% sobre el avalúo catastral de la vigencia 2025, el contribuyente pagará el impuesto de alumbrado público al que se refiere el presente artículo, conjuntamente con el impuesto predial vigencia 2026, como lo establece el Acuerdo Municipal 055 del 2023, vigente, sin derecho a obtener descuento alguno, sin importar la fecha en que pague la totalidad del impuesto correspondiente a la vigencia fiscal 2026, todo con el fin de favorecer las rentas municipales. Artículo segundo, vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Sexto, modificaciones o ajustes propuestos, realizando el análisis legal y la conveniencia del proyecto de acuerdo, así como su forma y contenido, propongo las siguientes modificaciones y ajustes, las que procedo a sustentar de la siguiente manera. Se sugiere eliminar la numeración de los considerandos y eliminar el numeral 5 del artículo 287 de la Constitución Política mencionado, pues este numeral no existe, que de acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de su interés y dentro de los límites de la Constitución y la ley, y en tal virtud tendrán los siguientes derechos. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 5. Establecer, recaudar y administrar tributos a favor del respectivo orden municipal. Séptimo, decisión de la ponencia. De acuerdo con lo anterior, mi ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde municipal por ser legal y conveniente para el municipio. En consecuencia, solicito a la Comisión
tercera de presupuesto y asuntos fiscales y posteriormente a la plenaria de la corporación dar aprobación al proyecto para convertirlo en acto administrativo municipal. Cordialmente, Wilmer Beltrán Contreras, concejal ponente. Muchas gracias, concejal. Entonces, teniendo en cuenta que la ponencia es positiva, entonces pongo a consideración de la comisión la respectiva decisión de ponencia. Concejales que estén de acuerdo con la respectiva ponencia, por favor levantar la mano. Señor presidente, la ponencia ha sido aprobada por los 4 honorables concejales presentes de comisión tercera. Bueno, muchas gracias, señora secretaria. Entonces, siendo la ponencia positiva y aprobada por la comisión, se abre el debate del proyecto de acuerdo número 02 del 2026, por el medio del cual se establecen las condiciones especiales de pago en materia de impuestos de alumbrado público liquidados sobre sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en vigencia 2026. Entonces, concejales, si quieren el uso de la palabra, si tienen alguna... ¿Empezamos? Entonces, le damos el uso de la palabra a la señora secretaria para que nos exponga de forma breve y concisa cuál es la intención de este acuerdo. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señores concejales, señora concejal, público que nos ve en la red. Entonces, el proyecto de acuerdo, perdón, Consuelito, si no se me puede ponerla. Entonces, la propuesta que hace el señor alcalde a través de la Secretaría de Hacienda es poner a consideración la presentación del proyecto de acuerdo, como lo leyó el concejal ponente, cuyo objeto es establecer condiciones especiales del pago del impuesto de alumbrado público en la vigencia 2026 para predios rurales, teniendo en cuenta el incremento significativo del avalúo producto de la actuación masiva de valores catastrales rezagados realizada por el IGAT. La aplicación es un descuento del 30% en el impuesto del alumbrado público para predios rurales cuyo avalúo catastral se incremente en un porcentaje igual o superior al 50% frente al año 2025. El objetivo es mitigar el impacto tributario generado por el ajuste catastral y garantizar los principios de equidad, justicia y capacidad contributiva. Esta medida solo aplicaría para el 2026 y no es una amnistía, sino es una medida temporal de carácter correctivo. La siguiente. En esta diapositiva podemos observar que los predios que cumplen la condición del incremento del aumento del avalúo de mayor del 50%, predios rurales, corresponden a 2.366 predios. Haciéndole la operación aritmética, vemos que sin alivio tendríamos un recaudo de 294.560.913 y con un alivio, es decir, el 30%, sería un recaudo de 206.192.639 para un impacto de 88.368.274. Esto es, digamos, cogiendo el total de los predios que tienen su aumento de avalúo. Son 2.360. Pero, ¿me pasa la otra?
Pero entonces, analizando un poco más a fondo, vemos que existen, de esos 2.300, existen muchos predios que realmente no hubo mucho el incremento del avalúo. Entonces el avalúo no fue tan considerable. Entonces, ¿qué pasa con esos predios? Nosotros identificamos que más o menos son, de los 2.300 serían 1.292 a los que realmente se les aplicaría ese alivio, ya que, digamos, nosotros haciendo la operación, al aplicar el avalúo sobre la tarifa, en este caso el 1% de lo que es el alumbrado público, entonces pagarían un mayor valor aproximadamente a 50.000 pesos de para arriba. Entonces, solamente cogimos los 1.292 predios y haciendo nuestra operación sin alivio, habría un recaudo de 268.525.706 y con el alivio de 187.967.994. Entonces, el impacto fiscal que se aplicaría sería de aproximadamente unos 80 millones. Digamos que sobre estos predios, sobre estos 1.292, serían los que se aplicaría realmente el descuento del 30%. Digamos, ese es mi aporte. No sé si habrá más preguntas. Concejales que tengan alguna inquietud. Concejal Julián, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Reiterar mi saludo a la mesa directiva, a la señora secretaria y los honorables concejales, la señora secretaria de Hacienda. Yo tengo una inquietud y es, o bueno, más que inquietud, si bien esto es como una solvencia que está en un 30%, yo tengo un caso específico, o no sé, a mi modo de ver y para que los compañeros concejales pues también lo tengan como salvedad, pero estuve revisando un predio específico. El predio el año pasado estaba pagando un recaudo de 93.000 pesos. Este año le llegó el cobro de alumbrado por 653.000 pesos. La diferencia fueron casi 500.000 pesos, por un lado. Este aumento de los 1.200 predios que se tienen, en cuanto, digamos que ratifica o aumenta el proyecto o el estudio técnico de referencia que se tiene para el tema de alumbrado público. ¿Debido a qué? Veníamos con unas estadísticas de recaudo para alumbrado público, pero si bien es cierto, muchos predios de esto van a incrementar más del 4.000% de recaudo por alumbrado público. Ahora, la comunidad manifiesta que cómo es posible que pagar 500.000 pesos, si le hacemos, digamos que el 30%, serían más o menos 380.000 pesos de alumbrado público. Primero, ¿a qué? A un predio que no cuenta con alumbrado público. Segundo, un predio que presenta también falencias en su desarrollo porque está dentro de reserva o dentro de alguna dentro de alguna condición que no permite el desarrollo del predio. Zonas de conservación, gracias don Carlos, está en estas zonas de conservación y pues exponen, no puedo desarrollar mi predio, por un lado, no puedo habitacionarlo, pero sí me mandan a pagar alumbrado público y pues considero pertinente que esto es lo que estamos haciendo, no influye en todos los 1.200 predios, pero sí a algunos les puede disminuir y pues yo de cierta manera también me pongo en la posición de la comunidad de que tendríamos que buscar la manera de que ese 30% a estos predios que están afectados o por conservación ambiental o por este tipo de desarrollo, pues tratar de disminuirle,
o cuáles son los criterios. También se ha presentado la problemática, no sé si ustedes lo han evidenciado y creo que sí, del doble pago. Muchas viviendas no están reconocidas y no están emitidas dentro del impuesto predial, pero sí les están cobrando nuevamente el alumbrado público. Ya llevamos más o menos 20 días de recaudo, no sé si hay la información o la divulgación de esta información para que la gente todavía no pague y pueda acceder a estos descuentos o alivios tributarios por alumbrado público. Entonces, la inquietud ya es y está enfocada es, ¿podemos aumentar el porcentaje? ¿Y qué podemos hacer con los predios que presentan conservación ambiental o problemas constructivos para disminuir un poquito el tema del pago del impuesto de alumbrado público y en cuánto está afectando el estudio de referencia que se tiene? Esas son las 3 preguntas que tengo, señor presidente. Gracias. ¿Algún otro concejal que tenga el uso de la palabra? Bueno, yo sí tengo una inquietud apoyando lo que está pues comentando mi compañero concejal Julián Rodríguez. Pues algunos predios que tienen afectaciones, ahí reiteramos, ¿no? En algunos predios que tienen afectaciones ambientales, es que yo pienso que esos predios, primero que todo, no deberían pagar un porcentaje, o que fuera muy bajo o realmente que fuera nulo. Porque, digamos, hablemos de las reservas. Hay muchas empresas, muchas personas que tienen reservas, precisamente su palabra lo dice, pues hacen una inversión para tener una reserva, para ayudar al medio ambiente, para que haya una conservación, pero también les vamos a cobrar un impuesto. Si eso realmente ahí no se puede ejercer ningún tipo de actividad, usted no puede desarrollar nada ahí, entonces es gente que está dejando un dinero ahí quieto solamente por el tema ambiental. Entonces me parece claro que no se debería como tal cobrar el impuesto de alumbrado a ese tipo de predios. Entonces es para que se tenga en cuenta ahorita en esto, compañeros, la consideración de que pues deberíamos tratar de que esos predios no se afectaran como tal. Ese sería mi intervención. Entonces, tiene el uso de la palabra, señora secretaria. En cuanto al estudio de referencia, como lo menciona el concejal Julián, a la fecha entiendo que están en ese proceso de realizar el estudio de referencia. No lo conocemos aún. Sé que Cosiecha tiene contratado a una persona, asesor, para efectuar ese tipo de estudio, pero pues a la fecha no lo conocemos. Entonces, pues esa parte no sabría yo cómo responderle en cuanto al impacto, teniendo en cuenta el estudio de referencia. O sea, no es de mi conocimiento por ahora. Lo que dice el concejal, sí, efectivamente, este impuesto se tiene que cobrar, porque así lo establece la ley, como lo leyeron en la ponencia, en la ley 1819, es un impuesto que se debe cobrar de servicio de energía, y pues dice que si las personas no lo pagan con su recibo, lo tienen que pagar sobre el impuesto. Entonces, pues se debe cobrar, no hay, digamos, otra cosa. Entonces, lo que plantean ustedes es qué hacemos con esos predios que tienen avalúos altos, el que su merced dice. Pues la solución que yo veo es que la persona haga la solicitud ante el IGAD para que le revisen su avalúo. Pues para que, de acuerdo a eso, allá, digamos, le hagan la revisión y pues presente los documentos correspondientes para que ellos revisen, y pues si da mérito para que le disminuyan el avalúo, pues sería como una de las formas de colaborar a las personas. Es más, cuando han ido por la factura, se les dice a los que nosotros vemos que tienen unos incrementos muy altos, se les explica, pasó esto, el rezago, todo se les explica, y se le dice, si usted considera que tiene un incremento de avalúo muy alto, pues usted puede hacer su respectiva reclamación en el IGAD, y creo que eso también lo habían comentado los funcionarios del IGAD cuando ellos vinieron acá.
y pues obviamente me imagino que la persona tiene que llevar sus respectivas soportes, avalúos, si tiene un avalúo en la lonja mucho mejor. Entonces sería, digamos, como una manera de colaborar en esa parte. En cuanto a lo que me mencionan, que el doble pago, que entonces, en este caso, ¿qué hemos hecho? A los contribuyentes que nosotros identificamos que les subió excesivamente el impuesto en comparación con el año 2025 a lo que se refiere el alumbrado, se le explica. Mire, se subió por esto y esto, el porcentaje que está de descuento solo aplica para el predial, no aplica para lo que es el impuesto de alumbrado. Y pues se les comentó, obviamente, de que está cursando este proyecto de acuerdo aquí ante el Consejo, pues para aplicarles un alivio del 30%. A todo el mundo se les ha explicado, prácticamente ha sido personalizado la explicación, porque pues la gente pregunta. Inclusive en la factura aparece otros, entonces mucha gente no sabe qué es otros y se le explica, mire, este que dice otros corresponde al impuesto de alumbrado público. Y si ya el incremento es desmesurado, pues se les dice, espérese, si aprueban el proyecto ya tendrá un descuento del 30% y entonces usted vuelve, recibe se le vuelve a liquidar su factura y ya pagaría con un descuento del 30% lo que corresponde al alumbrado público. También me preguntan que sobre el doble pago. Sí, efectivamente, muchas personas, cuando nosotros se les explica de que tienen que pagar ese sobretasa sobre el impuesto predial, dicen, no, pero si es que yo ya tengo una casa. ¿Y cómo es que yo tengo allá una casa, ya me llega el recibo, y por qué ustedes me están cobrando, en ese que dice otro, me están cobrando alumbrado? Eso no puede ser, sería un pago doble, como lo dice el concejal. Entonces, hemos establecido el siguiente trámite para evitar, digamos, o para obviar este pago de la siguiente manera. Con la oficina de planeación, nosotros le decimos al contribuyente que debe solicitar pasar una solicitud a planeación, solicitar mediante un oficio que se le haga la respectiva visita, pero para eso tiene que llevar el recibo de cliente de Enel. Entonces, un recibo reciente en ese, ¿qué hace planeación? Planeación hace la visita y mediante los datos georreferenciados que ellos tienen, pueden identificar si efectivamente ese número de cliente corresponde al predio que el contribuyente está diciendo. Cuando planeación va a hacer esa visita, nos certifica efectivamente si corresponde, en el caso de que sí lo sea. El contribuyente llena un formato que nosotros tenemos y le anexa esa certificación, le hemos solicitado también una copia del certificado de libertad, pues para nosotros corroborar que la persona que lo está solicitando es el contribuyente, ¿no? Pues para estar seguros. Y de acuerdo a eso, entonces, con esos documentos, nosotros procedemos en ese momento ya a eliminar, digamos, ese cobro del alumbrado en el recibo del impuesto predial. Y ha habido muchas solicitudes en las que, digamos, se le ha informado a la gente. En cuanto a los predios de reserva forestal, pues nosotros en un momento cuando estábamos, digamos, evaluando el proyecto de acuerdo para pasarlo aquí al Consejo, sí lo pensamos. En el momento tenemos 37 predios que a la fecha del año pasado ellos tenían una exención por reserva forestal. El año pasado hicimos un recaudo sobre esto de 2.187.000, pues realmente era bastante bajo porque la mayoría de esos predios al 2025 pues tenían un avalúo bajo. Digamos, se recaudaron de esos 2.187.000 de esos 37 predios. Si, digamos, ya este año, aplicándoles el impuesto, el recaudo ascendería a la suma de 14.719.000, digamos, de esos predios, de esos 37 predios.
y con el alivio pues tendríamos un recaudo de 10.303.704 pesos, digamos en cuanto a lo que es de reserva forestal. Pero pues no sé, señores concejales, si ustedes consideran, digamos como eximir a ellos de ese impuesto, pues dejaríamos de recaudar más o menos 10 millones de pesos. Pero pues esa parte no la planteamos, pero... Tiene el uso de la palabra concejal Wilmer Beltrán. Gracias, presidente. Yo creo que con respecto a lo que se está mencionando en este momento, yo creo que lo prudente y razonable seguramente es tomar este tipo de determinaciones con el Consejo en pleno. Si bien es cierto de que tenemos las facultades de hacerlo en comisión, pues no, digamos que de una u otra manera tampoco no sería algo primero popular y segundo democrático tomar este tipo de atribuciones en comisión. Como segundo, a mí sí me gustaría también conocer, y esto también lo solicito no para que nos lo expliquen ahorita, sino para segundo debate, es cuál es esa acción que de pronto se tiene contemplada por parte de la administración municipal, porque si vemos lo que es el cuerpo del proyecto de acuerdo, nos dice que es una medida que tiene como duración o vigencia un año, una vigencia constitucional, solo un año. Mi pregunta es, ¿qué se tiene contemplado por parte de la administración municipal luego de que se finalice este año y digamos que ya empiece el nuevo año de cobro, que sería el 2027? ¿Por qué? Pues porque si vamos a ver, al día de hoy se está realizando un incremento digamos que por rezago catastral, y pues sabemos y conocemos que no se le puede cobrar al contribuyente más del 50% de lo que se le estaba cobrando el año inmediatamente anterior. Para nadie es un secreto que para el año 2027 evidentemente tiene la posibilidad de aumentar un 50% con respecto a lo que se está recaudando en el año 2026. Entonces digamos que sería contraproducente, porque de una u otra manera pues también generaría que para el siguiente año se realice un cobro mucho más alto del que se está teniendo en este momento, y en lo que yo entiendo, seguramente me puedo equivocar, es que para el siguiente año, digamos, como es una medida que solo tiene duración un año, pues para el próximo año pues ya no se podría, digamos que de una u otra manera, atender o digamos que tomar aplicación digamos que de esta misma medida que en este momento se está dando debate. Entonces sí me gustaría que se nos diera mayor ilustración, y como lo estoy mencionando, señor presidente, no para hoy, sino para cuando estemos en el Consejo en pleno, pues porque también sería importante que todos los honorables concejales tengan de pronto acceso a este tipo de información. Y sí me gustaría también saber y conocer, se dice que digamos que de una u otra manera, como lo menciona la secretaria, pues se ha dado la posibilidad de que se socialice y se contextualice de manera particular e individual según el caso, y así como también se van acercando a la Secretaría de Hacienda. Pero me parece que cuando hay, señor presidente y honorables concejales, un aumento, así sea del 0.0001, se le debe dar socialización y participación a la ciudadanía para que tenga acceso a este tipo de información. No que lleguemos y solicitemos el recibo del pago del impuesto predial y digamos, uy, ¿y esto qué es? No, es que lo que pasa es que hicimos esto y esto. Yo creo que de una u otra manera pues no es tan justo con la comunidad, si bien es cierto de que no es una determinación al 100% del gobierno municipal, sino que es de gobierno nacional. Sí me gustaría saber por parte de la Secretaría de Hacienda cuándo y dónde se ha socializado, cuándo y dónde se le ha dado a conocer a la comunidad que se realiza un incremento en temas particulares o en casos particulares como se está mencionando en este momento. ¿Dónde se ha socializado? ¿Cuándo? ¿En qué horas? ¿Y qué evidencia tenemos de lo mismo? Yo creo que sí es importante y vuelvo, señor presidente, digamos que ya soy reiterativo, pero creo que sí es necesario que se le dé mayor participación y socialización, y no que la comunidad llegue y el día de recibir el recibo pues tenga esa sorpresa que de pronto no es tan agradable. Entonces, como lo mencionaba la señora secretaria de Hacienda, pues seguramente ya cuando se le dé trámite también en el Consejo Municipal, también va a ser importante contarle a la comunidad pues que va a haber un alivio y que tiene estas condiciones. Entonces, para que de pronto después la gente no crea, luego de la sesión del Consejo, que es para todo el mundo, que va a haber un descuento del 30% en el impuesto, porque también puede suceder.
¿sí? De pronto personas que malinterpretan la información y se puede, digamos, que difundir mucho más rápido que la información exacta y verídica por parte de la administración municipal. Entonces yo creo que es eso, señor presidente, para que no le demos más largas a esta comisión y ya pues procedamos con la sesión ordinaria para el día de hoy. Concejal Alodia, tiene el uso de la palabra. Gracias. Sí, creo que en este fin de semana fueron muchas las preguntas, la verdad se me acercó bastante comunidad y me dijeron que iban a venir a pagar el impuesto, pero que realmente aparecía otros y otros cobros y esos cobros que eran. Entonces, la gente dice, pues nosotros íbamos a pagar y aprovechar el descuento, pero realmente no tenemos la claridad. Entonces, en cuanto también al alumbrado me decían, es que yo pagaba 70, 80 y ahorita me llega un recibo por 200 y punta y ni siquiera hay un poste de luz en ese predio. Entonces, también son las inconformidades de la gente y también en los predios de reserva forestal. Doctora Jenny, sabemos que son 37 predios, pero esos predios, su merced sabe que muchas personas es porque no los han podido vender, porque no pueden tener un animal, porque no pueden disfrutar, solamente es reserva de esos predios como tal. Es decir, tengo allá, pero a la hora del té no se saca provecho ni fruto de nada. Entonces, pues se va a tener un incremento como tal y pues también ahí está el inconformismo de esas personas. Entonces, como lo dice el concejal, pues en la plenaria también escucharemos las otras solicitudes e inquietudes de los demás concejales para poder tener más información y, como lo dicen ellos, teníamos conocimiento de la actualización catastral, el rezago como tal, pero la gente se está empezando a ver afectada y pues también se dijo que se iba a tener una oficina acá para la claridad y para las inquietudes de la comunidad y ahí lo estamos empezando a ver. Y lo más importante es que ellos puedan hacer el pago dentro de ese descuento que lo están haciendo en este momento. Esas son mis inquietudes, señor presidente. Muchas gracias. Señora secretaria, pues si tiene alguna respuesta a estas inquietudes. Concejal, tiene el uso de la palabra, concejal Julián. Gracias, qué pena. Y pues con relación a lo que mencionaba la secretaria, yo voy a permitirme leer lo que dice el artículo 151 de la ley 1819 de 2016 en relación con la tarifa del impuesto al alumbrado público, que dispuso lo siguiente. Dice, el límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público. En la determinación del valor del alumbrado a recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de servicios. Los municipios y distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia, determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que delegue el ministerio. Si bien es cierto, su merced decía que no teníamos ese estudio técnico de referencia, mi pregunta es, ¿bajo qué criterios se basaron para cobrar la tarifa del alumbrado público? Entonces, para que pues la próxima sesión nos indiquen y nos digan bajo qué criterios se tomaron esos criterios de cobro de alumbrado público, para con eso podemos continuar el posterior debate. Entonces esa sería como la inquietud, señor presidente, y pues la dejamos para que ellos la argumenten en la sesión posterior y pues allí surge todo el procedimiento. Señora secretaria, pues vemos que los concejales tienen algunas inquietudes, que lo que van a hacer realmente también las preguntas que van a surgir en el debate que ya se le dé en plenaria como tal. Entonces lo que yo pienso es que llévese las inquietudes como tal para que pueda traer el desarrollo de las mismas y ahorita vamos a someter de una vez la votación
del proyecto para que pase a plenaria. Sí, pero ¿puedo agregar algo? Sí, cortico? claro, claro que sí. Bueno, lo que yo quiero agregar es que la socialización, como lo dice el concejal Wilmer, si bien es cierto, no se ha dado, digamos, a nivel municipio del proyecto de acuerdo, es por lo que no estaba aprobado. Entonces, pues si una vez se aprobará, pues obviamente que lo vamos a dar la difusión correspondiente en emisoras y en las redes. Eso sí, claro, así está. Y en cuanto a lo que me pregunta el concejal Julián, es que esa tarifa del 1 por 1000 fue aprobada en el Acuerdo 55 del 2023, teniendo en cuenta el estudio de referencia del 2020, o sea, el estudio de referencia anterior. Entiendo que así fue, pues no estaba yo en ese momento, pero... ¿El Acuerdo 55? Claro. Sí, nosotros la juntamos. Y otra cosa... Y lo del rezago, claro que lo hemos socializado, usted mismo ha sido testigo en las reuniones y también por la emisora se está pasando, inclusive yo le pedí el favor al señor director de la emisora que nos pasara, digamos, como la propaganda, y se la ha pasado hasta el mes de mayo, le dije por qué él aumentó los avalúos, o sea, digamos, la manera como más sencilla para que el contribuyente pueda entender. Y lo último que yo quería agregar acá es que, bueno, acá en cuanto a la ponencia, dicen que hay una parte, el numeral 5, que dice que no existe, y sí, efectivamente no existe, y pues fue un error como de transcripción. Pero también dice que se sugiere eliminar la numeración de los considerandos. Dice ahí, pero pues yo estuve revisando el reglamento interno del Consejo, el Acuerdo 9 del 2020, y en su parágrafo 1 del artículo 106 dice que dice la manera como se deben presentar los proyectos de acuerdo, y ahí dice que se establece que deben contener cada proyecto y su estructura, y dicen que los considerandos deben ser numerados, pues por eso se numeraron, pero pues iguales no creo que sea nada de fondo si lo quieren quitar, pero pues como para guardar la estructura, por eso se enumeran, y pues aquí están en el reglamento interno del Consejo, que pues así debe estar enumerados. Bueno, eso era todo. Gracias. Tiene una réplica, concejal Wilmer. Sí, señor presidente, yo quiero hacer aquí una pequeña, digamos que, aclaración. Y claro, pues una cosa es la socialización de lo que es rezago catastral, pero pues otra es la socialización también de los incrementos que se están llevando a cabo también por alumbrado público. Entonces yo creo que es importante que a todos se le da socialización, o sea, es más que importante que la comunidad sepa que se vuelva lo mismo. Si hay un incremento de $1, la gente tiene que saberlo y tiene que conocerlo, y no hasta que llegue a la oficina o a la secretaría. Entonces yo creo que sí es importante, y también es responsabilidad de la secretaría hacer una socialización, y no solo por la emisora, y no solo por Facebook, pues porque no el 100% de la población del municipio de Huasca utiliza la emisora, y no el 100% de la población del municipio de Huasca pues accede a Facebook, ¿sí? Y estoy seguro de que no el 100% de la población del municipio sigue la página de la Alcaldía Municipal de Huasca, entonces hay que buscar más recursos. Y no el 100% de la comunidad viene también y mira la cartelera que está en la entrada de la Alcaldía. Entonces yo creo que sí es importante ir más allá y buscar de pronto otras formas de poder socializar. Entonces yo creo que eso es importante para tener en cuenta, y ya para finalizar. Y con respecto a lo que se menciona, señor presidente, frente a las recomendaciones que nos hizo también los jurídicos que están al servicio del Consejo Municipal, de los cuales me valí también para solicitar estas modificaciones. Yo sé que su merced conoce muy bien el reglamento interno, pero yo creo que sería también importante, señor presidente, que las modificaciones se hicieran también en el segundo debate, ¿sí? Yo creo que es importante también de pronto presentarlas, o si la administración municipal tiene una solicitud de enmienda, que la presente formalmente al Consejo Municipal, y de esa manera se somete a votación también por parte de la corporación y se le da trámite. Entonces yo creo que
Es eso, señor presidente, ya para finalizar esta No, comisión. listo, concejal, muy bien su intervención. Pienso yo que pues que ya claramente queremos que las respuestas y las inquietudes se trasladen a la plenaria en tal. Entonces, pienso que vamos a seguir y ya no teniendo más intervenciones, entonces, concejales que estén de acuerdo con que este proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuestos de alumbrado público liquidado con sobretasa sobre el avalúo catastral en el área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026 pase a plenaria, por favor levantar la mano. Señor presidente, cerramos la votación en total de 4 votos positivos a favor de que el proyecto de acuerdo número 002 pase a plenaria. Entonces, el proyecto de acuerdo número 002 del 2026, por el cual se establecen condiciones especiales de pago en materia de impuesto de alumbrado público liquidado como sobretasa sobre el avalúo catastral en área rural del municipio de Huasca por aplicación del rezago catastral en la vigencia 2026, pasa a plenaria a su respectivo estudio. Entonces, señora secretaria, por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Continuamos con tercero por posiciones y asuntos varios. Concejales, proposiciones. No hay proposiciones, entonces muchas gracias y entonces nos veremos el viernes. No,